altísimo, altísimo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están ahí en sus casas. Sean bienvenidos una vez más a esta prédica que hoy hemos preparado para que ahí en la comodidad de su casa usted pueda recibir la palabra del Señor. Una palabra fresca que será de edificación para su vida, para todos aquellos que estén escuchando. Si usted sintonizó esta transmisión, no es por casualidad. Tal vez en las redes sociales, cuando se esté transmitiendo, usted pueda conectarse ahí. Es el Espíritu Santo el que lo va a guiar para que usted pueda ser alimentado de la palabra del Señor, podamos ser enseñados de acuerdo a su palabra. Vamos al tema de hoy, de esta noche, morando bajo la sombra. Estamos bajo la sombra de un Dios omnipotente, bajo su sombra, una sombra de protección, de bienestar que nos brinda nuestro Dios, nuestro Hacedor. Vamos a ir ahorita conforme al tema de esta noche, bajo su sombra. Podemos ver que Dios es la cobertura máxima que nos brinda protección y seguridad si estamos bajo su sombra. Un tema muy interesante de esta noche que podemos ver de acuerdo a la palabra. Yo sé que usted, cuando esté escuchando esta prédica, usted va a inquietar su espíritu, pero va a ser una palabra de mucha bendición que va a confortar su espíritu, su alma, su corazón. La va a llenar como esa palabra de un rocío fresco, una palabra suave, pero que va a ser de mucha bendición para su vida. Lo vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 7, morando bajo su sombra. Podemos ver ahí el profeta Oseas, que es uno de los profetas que narra la historia bíblica, donde Oseas le habla a un pueblo, al pueblo de Israel. Dios en esta noche le está hablando a su pueblo, usted y a mí. Dios nos va a hablar y nos va a transmitir del deseo de lo que Dios quiere hacer para un pueblo escogido por Él. Y lo miramos en el capítulo 14, versículo 7 del libro del profeta Oseas. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Su olor, su fragancia va a ser un olor exquisito, un olor delante de la presencia del Señor como un perfume de adoración. Pero cuando volveramos, cuando este pueblo vuelva a sentarse bajo su sombra. Y de ahí, de esta palabra, yo tomé el tema de esta noche que yo le quiero trasladar a usted. Morando bajo la sombra. ¿Quiénes se sentaron? Lo vamos a ver en la Biblia. ¿Quiénes se sentaron bajo la sombra? Y lo importante en esta noche es que estemos sentados o que permanezcamos bajo la sombra de un Dios omnipotente. Quiero hacer una palabra de oración en esta noche. Quiero que usted me pueda acompañar y podamos ponerlo todo en las manos de Dios. Que la palabra que Dios va a poner en mis labios sea una palabra de edificación y que sea un aroma fragante delante de su presencia. Puede acompañarme ahí a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta noche que sea tu palabra puesta en mis labios, oh Dios, que sea esa palabra dulce como la miel, que al llegar a nuestro interior, a nuestro
a nuestro corazón sea una palabra como la miel, dulce, y que pueda hacer ese efecto que tú vas a enviar tu palabra y no retornará a ti vacía ninguna de tus palabras. Que podamos ser enseñados y podamos permanecer bajo la sombra del Dios omnipotente, que podamos estar protegidos y seguros bajo las alas del Dios Altísimo. Seas tú en esta noche, Espíritu Santo, transformando los corazones de aquellos hermanos y hermanas que están a través de esta transmisión, que puedan recibir tu palabra con denuedo. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a ver hoy, de acuerdo al tema que hoy les traje en esta noche, bajo su sombra, viviendo bajo la cobertura de Dios, la cobertura espiritual. Vamos a ver aquí que Dios nos da una cobertura, una sombra a nuestras vidas. Podemos verlo aquí a través de su palabra, viviendo bajo la cobertura de Dios. La cobertura espiritual es la acción soberana de un Dios que trae protección y trae refugio. Es el modo divino. Estamos mirando bajo la sombra. Morar bajo la sombra también es un modo divino de parte de Dios para cubrir, para dar seguridad al pueblo que Dios escogió. Bajo sus alas es donde nosotros estaremos seguros. No hay otro lugar más seguro donde nos podamos encontrar sino solo bajo sus alas, morando en la presencia del Señor. En su presencia hay plenitud, en su presencia hay seguridad, en su presencia hay protección. Dios hoy va a hablar a su pueblo a través de la palabra. Usted reciba esta palabra de parte del Señor, porque yo estoy segura que es Dios el que va a hablar a través de ella a un pueblo, a su pueblo escogido. No somos cualquier cosa, somos pueblo adquirido por precio de sangre, y usted y yo somos parte de ese linaje escogido. Permanecer bajo su cobertura. Dios te dice en esta noche: no temas. Mire qué bendición del Señor. Y si Dios dio la palabra, nosotros la creemos. Si Dios dijo: no temas, porque si permanece bajo mi sombra, estaré segura. Así dice el Señor, morando bajo la sombra protectora de un Dios todopoderoso. Yo traía aquí, aquí traía en mis anotaciones el Salmo 17:8. No lo va a ver usted ahí en la pantalla, pero quiero trasladárselo. Un salmo muy hermoso de una de las promesas de parte del Señor, de lo que Dios te dice: no temas. Si Dios hoy te está hablando a tu corazón, Dios te dice: no temas. Si estás pasando por alguna situación difícil, Dios hoy te da la respuesta a través de su palabra. En el Salmo 17, versículo 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Miren los cuidados que Dios tiene si permanecemos bajo la sombra del Dios omnipotente. Si nos salimos de esa presencia de Dios, si nos salimos o nos descuidamos de esa protección que estar bajo la sombra, entonces puede peligrar nuestras vidas. Pero Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de su familia, Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de su hogar y tiene cuidado de usted misma. ¿Por qué? Porque el Salmo dice ahí: guárdame, cuídame y guárdame como a la niña de tus ojos. Algo valioso somos delante de la presencia del Señor. Escóndeme, mire lo que decía David: escóndeme
bajo la sombra de tus alas. Mire qué interesante, donde Dios nos da esa palabra como miel, dulce como la miel, que Dios va a tener cuidado como a la niña de sus ojos, algo precioso. Dios cuida su pueblo, Dios cuida lo que tiene valor. Usted y yo tenemos valor en Cristo Jesús. Vamos a ir al punto número 1. Ya vamos hoy sí a entrar ya con el tema bajo su sombra. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que habían hombres y mujeres, personajes que estaban debajo de una sombra. Y el primer personaje que podemos ver aquí, el primer hombre que hay muchos, pero uno de los ejemplos que yo tomé en el punto número 1 es Saúl. Todos conocemos quién era el rey Saúl, qué hizo Saúl y qué fue la desobediencia que Saúl hizo. Pero hoy me quiero centrar en esta noche en algo importante, para que todo quedó registrado en la Biblia, para que nosotros mismos no cometamos los mismos errores de aquellos hombres en el pasado. Podemos ver que Saúl estaba debajo de un tamarisco. Él se encontraba debajo de un tamarisco. Y la Biblia menciona ahí que él dice que se sentaba. Él fue al lugar equivocado. Muchas veces nosotros mismos estamos o vamos por nuestra propia cuenta a lugares equivocados. Podemos ver que dice que Saúl escogió sentarse bajo la sombra debajo de un tamarisco. Era un árbol que producía escasez. El tamarisco era un árbol que era escaso de hojas, era escaso de ramas. Lo que él producía, este árbol, todo lo que él producía era escasez, no daba fruto, no había fructificación en él. Vemos aquí que el rey Saúl fue a sentarse, escogió una cobertura de escasez. Dios nos guarde a nosotros de tener una cobertura de escasez. Recordemos que en esta casa no hay una cobertura de escasez. ¿Por qué? Porque somos prosperados por la palabra del Señor. Estamos bajo una cobertura de abundancia, de prosperidad, de fructificación. Esa es nuestra cobertura. La cobertura que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de un apóstol, a través de una autoridad, y nosotros mismos brindamos a ustedes, a su pueblo, a sus ovejas, nosotros brindamos una cobertura de prosperidad, de multiplicación y no de escasez. Vamos a ir al libro del profeta Samuel en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo, mire la palabra, póngale mucha atención a cada detalle, porque de los detalles es donde nosotros podemos captar el mensaje. Saúl dice estaba sentado debajo de una sombra de tamarisco, de un árbol de tamarisco, sobre un alto, mire, sobre un alto, pero sobre uno más alto hay una cobertura más alta todavía. Y tenía Saúl su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Mire lo que podemos estudiar y lo que podemos ver en Saúl, que estaba debajo de una sombra de tamarisco. Él no se fue a sentar
bajo la sombra del Dios omnipotente, del Dios altísimo, sino que la cobertura que daba Saúl era una cobertura de escasez. Nosotros somos, vuelvo y repito, somos prosperados por su palabra. Saúl se encontraba debajo, no a la sombra, sino debajo de una sombra. Póngale mucho cuidado y mucha atención qué es la palabra estar debajo y qué es como yo lo llamé al tema, estar bajo la sombra del Dios omnipotente. Una cosa es la palabra debajo y otra cosa es estar bajo la presencia del Señor. Recordemos que sobre un alto vigila una autoridad más alta. Saúl era una autoridad, era el rey de Israel puesto por el pueblo de Israel. Pero David era puesto conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver la diferencia entre lo que hizo Saúl y lo que hizo David. Muy interesante la diferencia que yo pude encontrar aquí en estos versículos. En la Biblia encontramos que Saúl se encontraba debajo de una sombra de amargura. El tamarisco es un árbol escaso de hojas, escaso de ramas, que produce escasez, pero también el árbol de tamarisco también produce amargura. El fruto de ese tamarisco era un fruto que cuando alguien lo probaba era un fruto amargo. Saúl permitió que el estar debajo de un tamarisco entrara en amargura. Dios nos guarde de entrar en amargura, amén. Que toda raíz de amargura sea desechada del corazón de aquellos que nos están escuchando, amén. En la Biblia encontramos árboles. La Biblia menciona árboles. En todo el transcurso de la Biblia vamos a ver por qué la Biblia menciona árboles. Que estos árboles en momentos determinados dieron una sombra a diferentes personas. Y uno de ellos es el ejemplo de Saúl. Este árbol dio sombra a esta persona, a este personaje llamado Saúl. Cada uno de estos árboles representan diferentes estados de ánimo, estados o condiciones donde el que se iba a sentar debajo de esa sombra tenía un estado distinto. Miramos aquí el estado de Saúl por estar sentado debajo de un tamarisco. Era un estado de amargura. En los que encuentro en algunos cristianos, podemos ver hoy en día que hay unos cristianos, de acuerdo a la Biblia, nos vamos a examinar, donde hay unos cristianos que también ellos puedan encontrarse o se encuentran o puedan estar debajo de una de esas coberturas. Una cobertura de estar debajo de un tamarisco, donde hay escasez. Si usted está en escasez, usted pregúntele al Señor en esta noche: Señor, ¿por qué me encuentro si estoy en una buena cobertura, que son en este caso los pastores? Estoy bajo una cobertura, pero ¿por qué yo estoy escaso? ¿Por qué yo estoy escasa? ¿Por qué no produzco fruto? ¿Por qué no produzco esa prosperidad? Entonces usted en esta noche nos vamos a examinar. Nos vamos a revisar si estamos debajo de una sombra de escasez y de amargura. En algunos cristianos se encuentran en esta condición. El árbol de tamarisco produce una sombra de amargura, ya lo habíamos dicho. Pero la condición actual que tú te encuentras, si estás en escasez, si por alguna circunstancia de la vida tu corazón se llenó de amargura, hoy puedes
levantarte y quitarte de estar debajo de la sombra de ese tamarisco, de escasez. Mire que también el estar sentado debajo, porque una palabra es estar debajo y otra es la palabra bajo una cobertura. Pero Saúl estaba debajo, se sentaba debajo de un tamarisco. ¿Y quiénes son los que se sientan debajo de esa cobertura? Los escasos, todos aquellos que están escasos, un impaciente, uno que es impaciente. Eso quiere decir que está sentado debajo de una cobertura, que está sentado debajo de una sombra de un tamarisco. Un impaciente. Podíamos ver cómo Saúl se impacientó cuando el profeta Samuel no llegaba. Entonces vino Saúl y dice que se desesperó. Él estuvo impaciente. Uno impaciente está debajo de una sombra de un tamarisco. Uno que se desespera con nada. Uno que ligerito se desespera, que está en una congregación, pero él se desesperó y se va a otra congregación. Ese es estar debajo de una sombra de un tamarisco. Es uno que está impaciente, es uno que está desesperado, que no espera. Imagínese un paciente en un hospital y que está con la enfermedad, que está con el dolor, pero es tan impaciente, tan desesperado, que no espera el doctor. Así muchas veces sucede en nuestras vidas, que nos desesperamos. Uno que desespera está bajo esa cobertura. Vamos al punto número 2 y dejamos ya a Saúl en paz. Era muy impaciente, no esperaba nada. Vamos al punto número 2 en esta noche. Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Usted lo sabe. Ahí en la Biblia dice que Jonatán era el hijo de Saúl. Ya dejamos en paz a Saúl, pero lo miramos aquí en Primera de Samuel, donde el profeta narra la historia, qué fue lo que le sucedió a Jonatán. ¿Qué le sucedió? El profeta Samuel dice en el capítulo 31, versículo 13: y tomando sus huesos, los sepultaron. ¿De dónde? Sepultaron los huesos de Saúl y de Jonatán, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Usted conoce también esta historia, no voy a detallar mucho en esto. Lo que le quiero trasladar y enfocar en esta noche es por qué sepultaron los huesos de Saúl y de Jonatán debajo de un árbol en Jabes. Jabes, yo investigué qué significa Jabes, porque si había un árbol ahí y menciona la Biblia la palabra Jabes, entonces yo investigué qué significa Jabes. Jabes significa dolor. Entonces yo asocié en el punto número 2 a Jonatán, donde sepultaron debajo de un árbol. La cobertura que daba este árbol era una cobertura de dolor. Es una cobertura, imagínense que fueron al lugar a enterrar los huesos de Saúl y de Jonatán y lo enterraron debajo de un árbol, de esa cobertura, esa sombra que daba este árbol en Jabes. Esta sombra lo que producía era dolor. Dios hoy va a quitar en esta noche todo dolor, todo sufrimiento. Si tú estás atravesando alguna situación de dolor en tu corazón, dolor en tu alma o dolor en tu cuerpo, tienes alguna dolencia, dígale al Señor: Señor, no quiero estar debajo de la sombra de dolor.
porque se encontraba la cobertura que daba ahí, era una cobertura de dolor. Cuando David escuchó sobre la muerte de Saúl y de Jonatán, la Biblia dice ahí que David escribió un cántico, y este cántico lo llamó David el cántico del arco. David cantó este cántico, él compuso este cántico, David, y le llamó el cántico del arco. ¿Dónde podrá estar eso? Usted me dirá, yo hasta hoy escucho el cántico del arco, el cántico de los valientes. Mire y présteme mucha atención hoy. Si usted está haciendo alguna cosa, siéntese y présteme mucha atención a esto. Lo que yo puedo entender aquí en este punto número 2, que es que estar debajo de un árbol producía una cobertura de dolor. Podemos ver que David compuso ese cántico del arco, el cántico de los valientes. Esto lo encontramos, no lo traje, pero usted ahí que es estudioso de la palabra, usted va a leer ahí en su Biblia. Si quiere ahorita saque su Biblia o ahí en su celular usted busca Primera de Samuel, porque no lo traje ahí en la pantalla, pero se lo voy a regalar en esta noche. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo del 11 al 27. ¿De dónde se sacó la pastora a decir que David compuso un cántico del arco? En segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 11 al 27. Por cuestión del tiempo es muy extenso y usted se lo dejo de tarea para que usted lo investigue y lo lea a profundidad. Podemos ver que en la versión Nueva Traducción Viviente, ahí usted lo va a leer. En esa traducción, en esa versión dice que David compuso el cántico del arco, el cántico de los valientes, porque dijo a David, han muerto 2 valientes. Lo interesante aquí es que podemos ver qué fue lo que hizo David por estos 2 valientes. Que a pesar de todo lo que Saúl había hecho en contra de David, David no pagó mal por mal. David no se burló ni se rió del mal ajeno, no celebró David el mal ajeno. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que cuando tú veas que un valiente cae, que cuando tú veas que a tu hermano o a tu hermana le está sucediendo una situación muy difícil, que no sea motivo de celebración en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque David, a pesar del daño que quiso hacer Saúl en contra de la vida de David, Saúl, ¿cuántas veces podemos ver en la Biblia que Saúl quiso matar a David? Pero aún sabiendo David todas aquellas cosas que Saúl había hecho en su contra, ¿sabe qué hizo David? David nunca habló mal de una autoridad. Hoy en esta noche yo te quiero trasladar eso, que no hables mal de tu autoridad, que no hables mal de tu cobertura que Dios te ha puesto, que no hables mal, porque esa fue la diferencia que hizo David, que fuera conforme al corazón de Dios. Esa fue la diferencia que marcó, eso fue lo que marcó, una de las cosas que marcó la diferencia entre David y Saúl. Que aún a pesar de que había caído la persona que le quiso hacer daño, a pesar de eso, él no pagó mal por mal. David era conforme al corazón de Dios, y en vez de celebrar David el mal ajeno, David dijo, no puedo hablar en contra de una autoridad. David no habló mal de una autoridad.
David demostró que porque era conforme al corazón de Dios. Mire lo que podemos ver, que no paguemos mal por mal. ¿Por qué? Porque con el bien nosotros vamos a vencer el mal. Yo te quiero trasladar en esta noche hoy este consejo, que con el bien nosotros vamos a poder vencer el mal. No pagues mal por mal. ¿Por qué? Porque cada quien ofrece lo que hay dentro de su corazón. Mire qué interesante lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. De estar debajo de un árbol que producía dolor no le dio motivos a David que el dolor ajeno le fuera motivo de alegría a él. No, David dijo, no puede ser. Murió una autoridad, pero no voy a celebrar, sino que dice que hizo ese cántico del arco. Ha caído un valiente, ha caído. La cobertura que podemos ver aquí en esta cobertura de dolor, David no se celebró, ya lo habíamos dicho anteriormente. Pero mire que yo recuerdo una historia y se la quiero trasladar en esta noche. Y como ahí está usted en su casa, en la comodidad de su casa, pues usted no tiene prisa de decir, ya es tarde, vámonos, que me va a dejar el bus, me va a dejar el taxi. No. Hay una historia que no está en la Biblia, pero que cuando yo la leí me pareció interesante. Esta historia usted no la va a encontrar en ninguno de los libros de la Biblia, pero cuando yo leía de casualidad un día, leí esta historia y me llamó la atención y me pareció interesante. Yo se la quiero compartir a usted. Allá usted si la quiere recibir, y si no, usted no la quiere recibir, entonces usted deséchela. Retenga lo bueno y lo que no, pues si no le edifica, pues usted no lo tome. Pero aquellos que sí quieren recibir lo que pues yo en su momento leí, les quiero compartir. Que habían dos hombres. Cuando yo leí esto, y dije yo, qué interesante está esto. Habían dos hombres, había un hombre rico y había un hombre pobre. Esa es la historia, no estoy hablando del rico y Lázaro, no me vaya a malinterpretar de que, la pastora dijo diferente de la historia del rico y Lázaro. No es esa historia, es una historia que yo leí y me pareció interesante. Habían dos hombres, había un hombre rico y un hombre pobre. Vino un día el hombre rico y le entregó una canasta al hombre pobre. Imagínense este panorama de estos dos hombres. El hombre rico le entregó una canasta llena de basura al hombre pobre. El hombre pobre, dice ahí la historia, que se sonrió, se rió, imagínense. En vez de ponerse a llorar de lo que había recibido, él dijo, lo tomó por el lado bueno. Entonces el hombre pobre se rió y vino el hombre pobre y corrió a desvaciar. Hubiera querido tener una canasta, pero bueno, imagínese usted el panorama. Vino el hombre pobre y se sonrió cuando le entregaron una canasta llena de basura. Vino el hombre y la desvació toda la canasta. Cuando la desvació, vino el hombre pobre y la fue a lavar la canasta. Pasaron los días, cuenta ahí la historia que leí yo, que pasó el tiempo, y cuando lavó la canasta, el hombre pobre llenó la canasta de flores. Entonces yo me imagino el panorama del hombre rico. Vino el hombre pobre y se la devolvió y se la fue a entregar al hombre rico. Se la fue a entregar al hombre rico. Y el hombre rico dice que se sorprendió. El hombre rico se sorprendió y dijo, pero ¿por qué me estás dando
algo que yo no te di. ¿Por qué me estás dando una canasta llena de flores si yo te entregué a ti una canasta llena de basura? Y ahí el enfoque que quiero trasladarle. Entonces el hombre rico se asombró y le preguntó: ¿por qué me has dado flores si yo te di basura? El hombre pobre le respondió: porque cada uno da de lo que tiene en su corazón. Mire qué interesante, y ahí se lo dejo. Vamos al punto número 3. El punto número 3, Abraham. Abraham dice que acostumbraba sentarse debajo de un árbol. La cobertura de estar debajo de la sombra de este árbol, que dice en Génesis, es que esta cobertura producía descanso. Vámonos al libro de Génesis 18, versículo 3 y 4. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos. ¿Dónde? Recostarse. Cuando la Biblia dice recostarse es porque algo va a producir un descanso. Recostarse dice debajo de un árbol. Aquí podemos ver un tercer personaje llamado Abraham, donde la cobertura que Abraham producía era una cobertura de descanso. Venía un viajero, dice ahí, narra la historia, y le dijo: permíteme que yo encuentre y yo me pueda recostar, pueda estar recostado debajo de este árbol. La cobertura de descanso era una sombra placentera que daba Abraham. Cantar de los Cantares también menciona de una cobertura placentera. En el capítulo 2, versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es entre los jóvenes mi amado. Mira qué hermosa esta palabra. Bajo su sombra. Aquí ya no menciona la palabra debajo de su sombra. Preste mucha atención a esa palabra. Aquí dice la amada: bajo su sombra con deleite me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. La cobertura que produce descanso, protección y reposo es estar bajo la sombra de Dios omnipotente. La sombra, la cobertura que da nuestro amado, el deseado entre las naciones. Jesús dice estar bajo su sombra produce deleite. En el punto número 4, vamos más adentro ya del tema, bajo su sombra. El tema de esta noche es bajo su sombra. Encontramos una cuarta persona, un cuarto nombre de Jonás. Este hombre, Jonás, también dice que escogió él por voluntad propia. Hay lugares que nosotros escogemos sentarnos o estar debajo de una sombra por voluntad propia. No es porque te obligan, sino que tú decides estar. ¿Qué decisión quieres hoy tomar en esta noche? ¿Qué decisión? Estar bajo la sombra de quién quieres estar. Miramos todos estos cuatro personajes con Jonás. Jonás se decidió ir de estar debajo de una calabacera. La palabra calabacera yo investigué que significa quejas, molestia. Jonás se sentó debajo de una sombra de inconformidad. Todo era molestia. Jonás capítulo 4 versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada. Se hizo un lugar donde él iba a estar debajo de una sombra. Y se sentó
debajo de ella a la sombra de una calabacera. Estar debajo, por eso ahí el tema es bajo la sombra de quién, bajo la sombra de quién. Jonás se sentó debajo de una sombra de inconformidad, de molestia, todo era quejas. La calabacera produce náuseas. La calabacera, el estar debajo de la sombra de esta calabacera producía náusea, producía quejas, insatisfacción. Mire lo que producía esta cobertura de una calabacera. Todo le molestaba, todo le incomodaba. Todo, cuando él se sentó, cuando Jonás decidió sentarse debajo de la sombra de una calabacera, todo le molestaba. Dios quiere que nos deleitemos en su palabra y que nos deleitemos en la presencia de Dios. Amén. Dios quiere eso, que encontremos el deleite en Él. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vamos al punto número 5, ya voy casi terminando. El punto número 5, encontramos aquí a Débora, una mujer que decidió sentarse debajo de una palmera. Cuando yo investigué, yo estudiaba por qué Débora decidió, esta mujer, sentarse en el lugar correcto. Usted que pertenece a este ministerio, usted está sentado bajo una cobertura que le brinda una sombra de bienestar, una sombra así como de una sombra correcta, una cobertura correcta. Usted está en el lugar correcto. Débora, una mujer, decidió sentarse debajo de una palmera. ¿Y qué es sentarse debajo de una palmera? Es solución. Ella dice que se sentaba todos los días porque se sentaba a dar soluciones. Dice que cada uno de ellos llegaba con un problema delante de Débora y le exponían su caso. Mira, tengo este caso, tengo este problema. Entonces, esta cobertura que daba esta mujer llamada Débora, al estar debajo de la sombra de esta mujer, esta cobertura producía soluciones. Hoy yo te quiero decir en esta noche que tú seas parte de la solución, no te conviertas en parte de un problema. Métete debajo de la sombra de una cobertura que te brinda solución a tu vida. No te conviertas tú en parte de ese problema, sino sé tú la solución a eso. Todos tenemos problemas en algún momento, amén. La unción de esta mujer, la unción que producía el estar debajo de una palmera, la unción que esta mujer transmitía, era una unción de solución. Podemos ver que esta mujer tenía cobertura. Ella tenía la cobertura de su esposo. Usted lo puede ver ahí en la Biblia, que ella tenía esa cobertura. Vamos al punto número 6. Y hoy sí vamos con el tiempo un poquito más ahí. Elías era también un personaje o un hombre de los que podemos ver que la Biblia menciona, de hombres que en determinada circunstancia y determinada situación decidieron ellos mismos irse a refugiar a lugares incorrectos, y otros ejemplos donde pudimos ver el caso de Débora, que decidió estar debajo de una cobertura correcta. Vemos aquí uno de los errores que cometió Elías. Elías no fue a buscar el lugar correcto. Él no fue a buscar la sombra del Dios omnipotente, sino que podemos ver que Elías decidió
ir debajo de un enebro. Y yo investigué así como investigué qué significa calabacera, así también investigué qué significa estar sentado debajo de un enebro. El estar sentado debajo de una sombra de un enebro. Y yo le puse ahí ministración. ¿Qué tiene que ver el estar sentado? Ya le voy a explicar que sí tiene que ver mucho. El estar su alma ministrada, va usted a escoger el lugar correcto. Si usted no tiene su alma ministrada, usted va a ir a los lugares incorrectos y usted va a buscar las personas incorrectas. Pero cuando estamos bajo la sombra de Dios, buscamos hacer lo correcto. En el punto número 6 miramos a Elías. Primera de Reyes 19, vamos a el punto número 6, hermanos, aquí. En Primera de Reyes hay Elías. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto de día de camino. Él escogió el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, que le quitara la vida, pues dijo Elías: no soy mejores que mis padres. Por cuestión del tiempo vamos a usted lo va a leer ahí totalmente en su casa. Elías se sentó debajo de un enebro. El estar sentado debajo de un enebro significa estar bajo un espíritu de depresión. No sé si usted tal vez o algún familiar suyo o su vecina o qué sé yo, si tal vez a ti te ha tocado estar, que te has sentido que está bajo una sombra espiritual de una depresión. Yo creo que sí. Si tú me estás escuchando hoy, es porque Dios te está hablando a tu vida. ¿Te has encontrado en alguna situación donde has estado te has sentido que está bajo la sombra de un espíritu de depresión? Podemos ver aquí que Elías se sentó bajo la sombra que producía depresión. Elías no ministró su alma. No ministró su alma y por eso se sentía debajo de una sombra que producía depresión. Elías no ministró su alma, Elías se sentía frustrado. Dios había dado a Elías muchas victorias, pero que en diferentes ocasiones, a pesar de que Elías había disfrutado las victorias que Dios le había dado, llegó a sentarse al lugar equivocado. Se sentó debajo de un enebro porque no quería ministrar su alma, no quería sacar lo que llevaba dentro de su corazón. Elías, ahí podemos ver que él se había enfrentado a diferentes situaciones de su pasado donde Dios le había dado la victoria. Pero ¿sabe lo que no venció, lo que no pudo vencer Elías? Porque no ministró su alma. Lo que no pudo vencer, a pesar de que Dios le dio muchas victorias, Elías no pudo vencer el espíritu de depresión que lo abrigó a él, que le hacía sombra a él, lo hacía sombra, lo abrigó un espíritu de depresión a Elías. No lo pudo vencer. Sin embargo, Dios tiene la solución a todos tus problemas. Si tú no has podido vencer el espíritu de depresión, Dios tiene la solución para todos tus problemas. Dios envió 2 veces al ángel a que alimentaran y fortalecieran en medio de esa situación a Elías. Mire cómo Dios tiene la solución a todos los problemas. Si tú te encuentras debajo de una sombra de depresión,
necesitas ministrar tu alma, necesitas ministrar tu alma, amén. Necesitas ir al lugar correcto, necesitas irte a poner debajo de tu cobertura, necesitas ministrar tu alma del espíritu de depresión que te está abrigando. Dios está hablando hoy a través de su palabra. Dios te está hablando a ti que me estás escuchando. Hombre o mujer, Dios te está hablando a ti. Sí, a ti te está hablando Dios. Que necesitas buscar tus pastores. Necesitas ir donde tu cobertura. Se nos ha enseñado a nosotros, se nos ha enseñado que busquemos ministración a nuestra alma. Si estás padeciendo de un espíritu de depresión, necesitas ministrar tu alma. Necesitas ir a las personas correctas. Necesitas buscar ministrarte con tu cobertura, y se nos ha enseñado que los varones ministran varones y que las mujeres ministran a mujeres. Ese es el orden. No busques lugares equivocados y no vaya buscando gente equivocada. No busque a cualquier gente, no busque a cualquier gente. No vaya contando sus problemas ni sus intimidades. No cuente los problemas de su familia, no cuente sus intimidades en el matrimonio y no cuente a las personas equivocadas. No busque a cualquier persona, busque a sus pastores, busque a sus coberturas que le van a dar protección, porque si tú buscas y vas contando todos tus problemas a las personas equivocadas, esas personas te van a llevar al fracaso y no a tu victoria. Dios está hablando en esta noche. Voy terminando con el punto número 7. Amén. Podemos nosotros los ministros, no se ministre con cualquier gente, porque te darán un mal consejo. Amén. Busque mejor que sus autoridades le den un buen consejo, no de acuerdo a las experiencias, sino un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. En el punto número 7, cobertura de paz, y con esto termino. En el punto número 7 yo escribí cobertura de paz, bajo la sombra del Omnipotente. Mire aquí, si usted es muy inteligente y usted captó el mensaje, usted va a poder entender que en el punto número 7 ya no dice debajo de, sino que menciona la palabra bajo la sombra de Dios omnipotente. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, no debajo. Mire la diferencia entre la palabra estar debajo de y estar bajo. Hay una gran diferencia en esas dos palabras. Dice morará, no debajo, no, ahí no menciona de debajo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Ahora se lo explico y con esto termino. ¿Qué es estar bajo la sombra? Quiero que vea en este capítulo y que preste mucha atención en esta noche, porque aquí encontré yo el secreto, lo encontré aquí. Del tema de esta noche, bajo su sombra. Aquí encontré el secreto. El secreto es morar bajo la sombra del Dios omnipotente. No solo de cualquier cobertura, porque los otros personajes, los otros 6 personajes que pudimos ver en todos los ejemplos que anteriormente le mencioné, Saúl, Jonatán, Abraham, Jonás, Débora y Elías.
Estos la Biblia menciona en los versículos anteriores que yo ya le había leído, que estos personajes se sentaron debajo de una sombra. Pero en el Salmo 91 dice, bajo la sombra. Ahí está la diferencia. Ellos se sentaron debajo de una sombra que producía una cobertura. Pero el que habita al abrigo del Dios Altísimo, mire la diferencia ahí, morará bajo, no debajo, sino bajo la sombra del Dios Omnipotente. Porque la diferencia es que Dios es más alto. Esa es la diferencia. Que Dios es más alto de toda autoridad. Él es Dios soberano. Podríamos decir que Él es el jefe de jefes. Sobre un alto vigila otro alto. Sobre una cobertura hay una cobertura más alta. Esa es la cobertura del Dios Altísimo, del Dios soberano. Hay un jefe de jefes. Y que a Él, a los que están sometidos a Él están sometidos todos los poderes. Tanto poderes espirituales como poderes terrenales. No sé si me voy a dar a entender, pero Él es el jefe, el Dios Altísimo es el jefe de jefes. A Él están sometidos todos los poderes espirituales y terrenales. Si permanecemos bajo su sombra, nadie te puede tocar si Dios no lo permite. Recuerda esta palabra. El Dios es el jefe de jefes, la autoridad. Si nosotros permanecemos no debajo de su sombra, sino que permanecemos bajo la sombra del Dios omnipotente, nadie te podrá tocar si Dios no se lo permite. Si Dios, ¿por qué? Porque por sobre todos los hombres está Dios, el Dios Altísimo. Tu cobertura y tu protección. Vámonos a las conclusiones en esta noche. Me ayudan aquí, hermanos, con el cuadrito. El tema de esta noche, bajo su sombra. Vamos a ver aquí, vamos a hacer una pequeña conclusión. Podemos ver en el punto número 1, Saúl. Él decidió sentarse debajo de un tamarisco. La cobertura que producía el estar debajo de una sombra de tamarisco era una cobertura de escasez. Nosotros recuerda que somos prosperados por la palabra de Dios. El punto número 2 encontramos a Jonatán, otro hombre que menciona la Biblia, que que dice que los restos de Saúl, de los huesos de Saúl fueron sepultados y de Jonatán debajo de un árbol. Dice que debajo de un árbol de Jabes. Jabes significa dolor. Esta cobertura que producía el estar debajo de ese árbol era una cobertura de dolor. El punto número 3 encontramos a Abraham. Abraham decidió y acostumbraba, dice la Biblia, de sentarse debajo de un árbol. La cobertura que producía el estar bajo la sombra de esta cobertura de Abraham producía descanso, reposo y protección. En el punto número 4 encontramos a Jonás. Jonás, qué feo estás. Jonás decidió por cuenta propia, él mismo decidió ir al lugar incorrecto y sentarse en el lugar incorrecto. Él estuvo debajo de una calabacera. Él se sentó debajo de la sombra de una calabacera. Y la calabacera significa náusea. Dice que el que se sentaba debajo de esa sombra le producía náusea, le producía insatisfacción, le producía molestia, le producía quejas, todo le incomodaba, todo se desesperaba, inquietud. Eso le producía la calabacera.
Vemos en el punto número 5 a Débora, una mujer que la unción que transmitía Débora, la unción que ella transmitía era una unción de solución. Débora se acostumbraba a sentarse todos los días debajo de una palmera. Débora era una mujer que estaba bajo cobertura de su esposo y que al estar debajo de una cobertura, Débora producía soluciones. A Débora le atraían casos y problemas, pero esta mujer decidió, con su cobertura y su unción, decidió ser una mujer parte de la solución y no convertirse en parte de un problema. Elías, en el punto número 6 encontramos a Elías. Elías decidió por cuenta propia de él sentarse debajo de un enebro. Él decidió buscar el lugar y buscar las personas incorrectas. Él se fue a estar debajo de una sombra espiritual, de una depresión. Elías decidió estar, el enebro significa depresión. Él decidió estar bajo la sombra de un espíritu llamado depresión. Y lo que Elías no pudo ministrarse fue su alma. Elías, a pesar de todas las victorias que había alcanzado en Dios, él no pudo vencer el espíritu de depresión. ¿Por qué? Porque fue al lugar y a las personas incorrectas. Si tú estás atravesando por una sombra de un espíritu de depresión, busca tu cobertura, busca tus autoridades. Hombres ministran hombres y mujeres ministran mujeres. Busca inmediatamente ministrar tu alma. No le andes contando todos tus problemas, tus intimidades de tu matrimonio, ni le cuentes tus problemas de tu familia, de tus hijos, de tu esposo a medio mundo. Hay gente que tú tienes como coberturas en cada una de tu iglesia. Busca tus pastores para ministrar tu alma, para que te quites de esa sombra de espíritu de depresión. Y el punto número 7, estar bajo una cobertura de paz. Podemos ver que la diferencia entre estar debajo de una sombra y la diferencia que marca el estar bajo la sombra es la permanencia que usted escoge. Todos estos 6 personajes que leí anteriormente con sus capítulos, todos estos personajes estaban debajo de una sombra. Pero la cobertura de paz no es estar debajo de una sombra, es permanecer bajo la sombra del Dios omnipotente. Vamos a hacer una palabra de oración en esta noche. Voy a invitarle ahí que tome su velo, mis hermanas, y podamos orar. Sea Dios sellando esta palabra de esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sella tu palabra en el corazón de cada uno de los oyentes, que puedan ser sanados sus corazones, que si hay alguna raíz de amargura dentro de sus corazones, Señor, sea desarraigada completamente y deposites en nuestros corazones, oh Dios, esa paz, ese reposo. Necesitamos permanecer bajo la sombra del Dios omnipotente, bajo la cobertura de paz, bajo esa cobertura que solamente tú puedes brindar, no la da el hombre, solamente tú la puedes dar, esa cobertura de protección, de seguridad, de reposo y de descanso. En el nombre poderoso de Jesús, a ti damos toda gloria y honra, porque a ti te pertenece, oh Dios. Amén y amén. Sean bendecidos ahí en sus casas y recuerde la palabra del Señor.
a través de este mensaje, el tema de esta noche: bajo su sombra estaremos protegidos y estaremos seguros. Dios les bendiga ahí en sus hogares, en el nombre de Jesús, amén. Una generación que una generación que